Julián Gil arranca con una bomba. Asegura que todo este show para que su hijo conozca a Lionel Messi no es más que una maniobra absurda, y que si realmente quisieran, él mismo podría hacer que ese encuentro sucediera con una sola llamada. Así abre este nuevo capítulo, tan explosivo como doloroso, en una historia que ya parecía haber tocado fondo hace años. Porque aquí no estamos hablando de una simple ilusión infantil, ni de un capricho pasajero. Estamos hablando de un niño en medio de un huracán mediático que no pidió, y de un padre que dice estar harto de ver cómo su hijo tiene puertas abiertas hacia cualquier estrella internacional, menos hacia él. La escena es casi cinematográfica. Cámaras encendidas, preguntas incómodas, el nombre de Messi flotando en el aire y Julián enfrentándolo todo con un tono que mezcla rabia, cansancio y ese filo emocional de quien ya no tiene nada que perder. Cuando le preguntan por la campaña que impulsa Marjorie de Sousa, sus palabras salen sin filtros. Dice que entiende que su hijo admire a Messi, claro que sí, pero que antes de conocer al ídolo del fútbol, debería poder conocer plenamente a su propio papá. Un golpe directo, certero, imposible de ignorar. Y entonces lanza el reto sin titubeos. Si quieren armar campañas, que armen una para que Matías pueda convivir con él, con sus hermanos, con sus sobrinos. Que empujen por algo que verdaderamente cambie la vida del niño. Porque, según él, por más adorable que pueda sonar la idea de un encuentro con Messi, lo que realmente está faltando es familia, cercanía, un vínculo que lleva años fracturado. Lo dice con un tono que quema, con esa mezcla de impotencia y orgullo de alguien que se sabe desplazado, pero que se rehúsa a quedarse callado. Y ahí es donde la historia da un giro incómodo. Julián asegura que él sí tiene acceso a Messi. Que si lo que su hijo desea de verdad es conocer al astro, él puede mover los hilos, pero que necesita una llamada, una simple llamada, algo que, según él, no ocurre porque a su expareja no le conviene abrir esa puerta. Aquí el aire se vuelve más denso. Se siente el resentimiento acumulado durante años, la frustración por un proceso que se volvió interminable, mediático, lleno de silencios selectivos. Julián afirma que el niño tiene una familia que existe, que respira, que espera, y que cada vez que ve cómo se facilitan encuentros, eventos y sueños alrededor del menor, pero no el suyo propio, se siente como si le restregaran la situación en la cara. Y no se detiene ahí, habla de una falta de respeto, pero no hacia él, dice, sino hacia el niño, hacia quienes comparten su sangre. Hacia esa red familiar que ha quedado al margen mientras se abren puertas que parecen estar llenas de luces, pero vacías de conexión real. En sus palabras se esconde una pregunta que muchos temen verbalizar. ¿Por qué es más sencillo acercar al niño a un icono mundial que a su propio padre? La tensión crece aún más cuando señala que esta campaña resulta ridícula. Ese es el adjetivo que usa, y lo suelta con un sarcasmo que corta. Ridícula no porque Messi no sea una figura admirable, sino porque el ruido mediático detrás de la iniciativa parece, en sus ojos, una distracción conveniente. Algo que brilla lo suficiente como para desviar la atención del conflicto principal, la ausencia del padre. Y cuando se le menciona que Marjorie evita hablar sobre el tema, Julián no teme empujar un poco más. Asegura que ella no enfrenta las cámaras porque no tiene argumentos sólidos. Que antes hablaba cuando le convenía, pero que ahora, con el paso del tiempo, el silencio es más cómodo. No lo dice con calma, lo dice con esa furia contenida de quien ya ha perdido demasiados años en peleas legales, audiencias, declaraciones y titulares. Entonces el pasado vuelve a la superficie, no porque él lo quiera, sino porque esta historia nació de una relación que intentó sobrevivir varias veces. Un romance que comenzó en 2006 y que resucitó en 2011 y luego en 2014. Una relación que tuvo altos, bajos, reconciliaciones, ilusiones y que terminó con el nacimiento de un niño en 2017. Desde ahí, todo se volvió un torbellino de abogados, audiencias, custodias, permisos, restricciones, una guerra fría que nunca terminó de enfriarse. La patria potestad quedó en manos de ella. Él quedó afuera. Y lo que hoy estamos viendo es el eco de todas esas decisiones, de todas esas heridas no resueltas.
Cada movimiento público, cada campaña, cada gesto se convierte en una nueva chispa que enciende una hoguera que parecía apagada. En el fondo, lo que hay aquí es un hombre que siente que le arrebataron años de paternidad, que cuando escucha que su hijo podría conocer a una de las figuras más importantes del deporte mundial, no puede evitar preguntarse por qué no puede conocerlo primero a él. Y del otro lado, una madre que, al menos públicamente, ha elegido no responder, no entrar al juego, no dar explicaciones. No hace falta elegir lado para ver la tragedia emocional que se esconde detrás. Un niño convertido en símbolo, en bandera, en argumento. Una relación rota que se niega a quedarse en el pasado. Y un padre que, cada vez que el tema vuelve a estallar, deja ver que la herida sigue abierta, viva, latiendo. Esto no es solo una polémica más. Esto es un capítulo más de una historia que parece no saber cerrar sus puertas. Un episodio en el que los protagonistas se enfrentan sin verse, se atacan sin hablarse y exponen, sin miedo, las grietas más profundas de su historia compartida. Y mientras tanto, el mundo mira, porque todo lo que involucra a estas dos figuras termina volviéndose combustible. Y hoy el nombre que lo encendió todo fue el de Lionel Messi. Aunque el conflicto real tenga mucho más que ver con un niño que crece lejos de uno de sus padres y con dos adultos que no han encontrado la forma de dejar atrás una guerra que ya lleva demasiados años.